Quiero antes de entrar 58, porque en este Isaías 58, este es el capítulo de esta iglesia. En Isaías 58 se encuentra el verso, y serás llamado reparador de portillos. Entonces los voy a dar un poquito la historia de esta iglesia. Ya llegamos aquí, misioneros, hace 27 años, yo, mi familia, mi esposa, mis hijas de 7 años, viviendo atrás un pickup y empezamos a trabajar. Bueno, va pasando el tiempo y hay varias cosas que creo que Dios me está empezando a guiar para hacer. Y alguien me dijo, es que necesitas un grupo civil para tener una casa de huérfanos, para hacer esto, para hacer aquel. Y digo, ¿qué es esto? Me dice, tienes que ir a una notaría. ¿Qué es esto? Bueno, voy a una notaría. Le explico, queremos hacer esto. Me dice, ok, vamos a hacer una escritura. ¿Qué es esto? Lo voy a hacer. Y me preguntó, me dice, ¿cuál va a ser el nombre de su AC? Asociación Civil. Digo, ¿nombre? Ok, paramos. Voy a regresar. Estamos aquí. Y cuando venimos aquí como gringos, yo le dije al Señor, Señor, yo no voy a regalar ni un frijol. Yo no voy a ayudar a nadie con nada, porque entonces la gente va a venir como yo había visto. Van a venir por frijoles y arroz y por la comida, por la ropa, por esto, aquel. Entonces, Señor Jesús, si tú vas a poner tu iglesia, entonces tú lo vas a hacer no porque estamos dando cosas. Así mi corazón duro. Entonces, la iglesia empezó, había unas personas hasta necesitados, una madre necesitada y ella tenía la capacidad, era policía ella. Y le dije, pues que trabaja. Yo no soy su sustento, el Señor es su sustento. El que no trabaja, no come. Duro. Fuimos al otro lado para hacer un evento misionera allá y estaba allá. Me levanté en la mañana y estaba leyendo en Isaías. Temprano en la mañana, la casa no había levantado donde estaba quedando. Y llego a este capítulo, lo leía, pero como estaba cansado y no entendía bien, entonces me lavé mi cara, ok, voy a leer otra vez, empecé a leer. Y cuando yo llegué a Isaías, donde dice, y será llamado reparador de portillos, y Dios estaba hablando, dice, ¿es esto el ayuno que yo escogí? ¿No es más bien de compartir tu comida y esto, y de poner en casa y todo? Y cuando yo estaba leyendo, como vamos a leer, el Espíritu Santo vino sobre mí y me quebró. Empecé a llorar y el Señor me dio en mi mente esta señora en la congregación que tenía una necesidad y yo no le había ayudado con nada. Y el Señor me quebró y yo tenía todas mis excusas. Señor, si yo les doy comida, entonces van a confiar en mí. Y el Señor me dijo, ok, y cuando ellos empiezan a confiar en ti, tú los enseñas de mí. Y el Señor me dijo, ¿y dónde está, Juan, el amor? ¿Y dónde está, Juan, si alguien está incapacitado en su cama, no puede trabajar? ¿No le vas a apoyar?
Y si son ciegos y cojos y no pueden, como todos sin Cristo son ciegos y cojos, ¿no puedes usar esto? ¿Y dónde está la compasión, el amor? Bueno, yo tenía todas mis excusas y aparte me dice Juan, en contexto lee, el que no trabaja, tiene que trabajar para comer. Entonces abrí mi Biblia, empecé a leer en contexto y estaba hablando de la iglesia cuando formó la iglesia y había creyentes flojos, capaces, que llegaban a tiempo nada más de comer y dijo, no, estos no. Son capaces, son creyentes, son flojos. Y me enseñó de viudas que tenía que calificarlas aún por edad, si tienen buenas obras. Y bueno, el Señor me abrió la mente y empezó a enseñarme. Entonces yo llegué aquí, como es mi costumbre, veo algo en la palabra de Dios, voy a ponerlo en práctica. Gasté todo mi dinero, voy a confiar en ti, compramos sacos de frijol y arroz, empezamos a anunciar los necesitados y empezó a venir la gente, cada semana por su frijoles y arroz, y empecé a dar cuenta en la colonia Sole y otras partes que estaban vendiendo bolsas de mi frijol y arroz. Entonces tenía que regresar a la palabra, empezar a calificar y entender cómo y qué mi prioridad, porque llegó el día que yo gasté todo mi dinero aquí, estamos en la iglesia chiquita aquí, y no tenía para comida para mi familia. Y el Señor nos suplió más. Entonces dije, ok, algo no estoy entendiendo, otra vez la Biblia, y ahí voy. Y el Señor empezó a enseñarme cómo calificar, cómo ver necesidades verdaderas, cómo poner la prioridad en la palabra de Dios. Si alguien está muriendo, pues dale de comer y enséñale, guíale hacia las cosas de Dios. Si no quiere, ya cumplí. Entonces, de poner mi familia primero, estar seguro mi familia está cuidada y varias cosas que no voy a entrar todo esto ahora, pero quería darle un fundamento de esta iglesia y lo que Dios nos ha llamado como creyentes a hacer. Entonces, ahora estudiando más, mirando más, ya hacemos la obra y podemos hacerlo con prudencia, sabiduría y no sentirme culpable cuando no ayudo a alguien y entender que el Señor Jesús siempre vas a tener los pobres contigo, entonces no tienes que dar a todos, aun que la palabra de Dios es lo más importante, y si no quieren de Dios y la palabra de Dios, no estoy obligado a ayudar a nadie. Y nunca lo hago por emoción, porque me siento que necesito ayudar. Tampoco. Entonces, entramos a este capítulo 58. Clama voz en cuello, está hablando el pueblo de Israel, el profeta. No te detengas, alza tu voz como trompeta, esto es gritar, y anuncia a mi pueblo que está hablando del pueblo de Dios. Anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Y aquí es su pecado, aparte de mucho más. Pero aquí está diciendo al profeta que vayan tipo por las calles y griten y anuncian su pecado por las calles. Anuncian en voz alto. Está triste, pero mucha la iglesia está lleno de todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. La iglesia, el pueblo de Dios debe ser un pueblo santo, apartado. El deseo de nosotros como creyentes es examinar
seguidamente mi vida y seguir constantemente dejando al Señor Jesús mostrarme mis pecados, mis rebeliones, para hacer los cambios necesarios constantemente en mi vida. No solamente verlos y reconocer de que, este es una rebelión. Cuando estábamos en Acapulco, hay un encargado de Baja Norte y yo soy uno de los encargados de región. Entonces mi región es lo más grande, Baja, que tiene 40, 50 iglesias. Y yo le dije al encargado, yo nada más estoy aquí para someterme. Yo siempre voy a dar mi punto de vista, es muy diferente que los demás muchas veces, pero la última es tuyo. Entonces era tiempo de meternos en el alberca, todos querían tomar un descanso, pero yo no. Y aún por 1 hora y mi cara todo está quemado. Me dijo, Juan, vamos todos los hombres, vamos al alberca. Le dije, yo no. Yo voy a sentarme en la sombra. No, pero vamos a tener una junta en el agua. Le digo, y yo voy a estar en la junta, pero fuera del agua, en la sombra. Me dijo, ¿no me acabas de decir que estás aquí para someterte? Ahí voy a mi cuarto, pongo mis shorts y me meto en el agua. Me dice, Juan, tu cara dice que estás en el agua, pero por adentro estás fuera en la sombra. Y tenía que poner Canal 66. Mi cara. Ok, hermano. Me quedé 1 hora, me quemé la cara y me salí del agua. Y el otro se puso bien rojo. Le dije, ¿sabes qué? Me encanta ser obediente, pero si está bien con ustedes, me voy a poner en la sombra. Está bien, Juan. Bueno, somos muy rebeldes. Sabemos lo que Dios pide de nosotros muchas veces. Sabemos de cosas en nuestras vidas, a lo mejor que no es un gran pecado, pero no lo hacemos. Y luego nos hunda en otras cosas. Su pueblo, su rebelión, la casa de Jacob, su pecado. Que me busquen cada día y quieren saber mis caminos, según ellos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, Dios. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí en el día de su ayuno, busquen su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. Ok, entonces ahora está contestando el pueblo. Dice, primero ustedes como me están buscando todos los días como gente que hace justicia. Siempre están congregando, haciendo ayunos y según haciendo la obra de Dios y todo esto. Y luego vienen conmigo y en sus ayunos y dices, Dios, ¿por qué no estás contestando? ¿Por qué no está juzgando justamente? Hemos humillado nuestras almas, estamos todos ayunando por semanas. Y dice, he aquí, en el día de su ayuno, busquen su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. En otras palabras, puede ser que estaban ayunando
Pero algo puede ser semejante en el día de hoy. Estoy ayunando, clamando a Dios, porque no sé por qué no me contestó. He estado orando por el carro nuevo, por la novia, el novio que quiero, y no me has escuchado, entonces voy a ayunos y voy a empezar a ayunar, buscando mis propios deleites, no buscando de escuchar la voz de Dios, no para humillarme, es porque quiero que el jefe de mi trabajo me paga más dinero. Soy codicioso y quiero más. Y oprimen todos sus trabajadores. Los judíos tenían sus esclavos, no los pagaban. La condición de sus casas y sus salarios eran injustos y los mantenían bajo y oprimido para seguir, nada más dándoles apenitas lo que podían comer para mantenerlos tipo esclavitud, para seguir abusando y usando sus vidas. Entonces, voy a hacer un comentario si hay dueños, algunos que tienen empleados. Nosotros como cristianos, dueños o tenemos gente trabajando con nosotros, debemos ser muy justos con ellos y más. Si el salario mínimo, no sé qué es, 70, 80, 100, ¿qué es ahora? 150. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuánto? 140. Ok. Ok. Entonces, si vamos a poner si el mínimo es 150 diario y yo veo lo justo por el trabajo y mi ganancia y todo, son 200 o 300 pesos. Entonces debo pagar los 200 o 300 pesos. Y hay muchos beneficios, yo creo, en México, yo los veo de las compañías que no son justos. El dinero, la verdad, de liquidación, cosas que no son justos hacia los dueños. Hay muchas leyes que yo no estoy de acuerdo, está demasiado, que el empleado puede tomar mucha ventaja, pero del otro lado también va dos lados. Del otro lado, si al fin del año la mayoría reciben aguinaldo, cosas así, porcentajes, y si su aguinaldo son 10,000 pesos, pero el dueño le ha ido muy bien, pues dale a su empleado 20,000. Bendícelo. Entonces, nosotros como cristianos es buen testimonio para nosotros. Obviamente, si tienes un trabajador que es flojo y no vale ni el peso del día, pues busca cómo despedirle. Pero si es un buen trabajador, entonces te beneficia. Dice igual en sus ayunos en verso 4, he aquí que para contiendas y debates ayunen, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. En lugar otra vez de ayunar para humillarme y aprender a perdonar y amar a mi prójimo más, lo hago para que Dios me dé favores. Y muchas otras razones.
Bueno, los hermanos en la prisión me preguntaban seguidamente, Pastor Juan, ¿está mal estar orando y ayunando para que Dios me saque de la prisión? Y muchas veces no les gustó como les contesto, pero en lugar de primero preguntando, ¿hiciste el delito? Pues sí, soy culpable. Entonces, ¿por qué mejor pídele a Dios misericordia y dile, Dios, dame todo lo que tú necesitas darme? Y si los 10 años que tengo de sentencia no son suficientes para cambiar mi vida, Dios, acomódalo para que me quedo 20. ¿Para qué andes rogando, pidiendo a Dios algo que tú hiciste y estás pagando? Y como queriendo sus propios deleites para que Dios te suelta, su vida no está cambiado y sigues tu maldad otra vez. Le dije, Dios no te escucha esto ayuno, esto no es un ayuno para Dios. Porque no conozcas a Dios y empiezas a ayunar por los presos, ¿cómo puedes alcanzarlos para Cristo? Y Dios, los 10 años que tengo adentro aquí, úsalos para ti. Y gracias porque adentro aquí en la prisión he conocido tu amor. O hice maltratos y ahora estoy hundido, endeudado y quiero salir y estoy clamando y ayunando, Señor, haz un milagro para sacarme de mis deudas. En lugar de decir, Señor, ayúdame a no comer nada, sino lo que necesito comer y gastar dinero en nada y no meterme más en deudas y pagar los que debo. Y ayunar para que Dios me da las fuerzas de mantenerme con dominio propio, de tirar todas mis tarjetas en la basura de crédito y dar las fuerzas para empezar a pagar cada centavo que yo debo a las personas, porque yo debo a ellos este dinero, en lugar de hacerme un milagro y sacarme y quitarme todo ese dinero. Yo le debo. Yo compré esta cosa y ahora le debo. Entonces muchas veces ayunando muy equivocadamente. ¿Están conmigo todavía? Y estoy diciéndolo amablemente, ¿no? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Ok. Entonces el Señor dice, ¿están apuntando el dedo y por debates y contiendas en sus ayunos? Y esto es lo que quiero, hablando de ellos. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces ellos, cubriéndose de ceniza, pero maltratando sus empleados, siguiendo su pecado, ayunando con codicias y todo esto, y ahí, para que todos puedan saber, poniendo la cara bien triste, y estoy bien débil, y las personas ahí van caminando en las calles, y alguien pregunta, ¿qué te pasa? Oh, estoy ayunando, tengo mucha hambre, no he comido por 3 días. Y aún para mostrarse delante de todos qué tan religioso
y espiritual soy yo. Y la verdad, qué tan espiritual no soy yo, es lo que se muestra. Pero ellos tenían la idea de que estaban mostrando a todos qué tan espiritual soy yo. En lugar, la palabra de Dios dice, cuando estás ayunando, lava la cara, no, que nadie sepa, sino tú y tu Dios, para que Él en secreto vea y recompensa. No con dinero, pero contesta su oración por la salvación de su hijo o lo que sea en tal caso. Entonces llamarán porque andas todo triste y todo esto, un día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompen todo yugo? No es que, y sigue, ok, paramos y déjame explicar. En otras palabras, Dios diciendo, olvida su desayuno o su ayuno. Y en la presión lo que me decían unos, me dice, Pastor Juan, ¿es válido? Tal fulano en mi celda está ayunando. Pero lo que él hacía es, cada comida que llegaba a celda, los juntaba para que cuando terminaba el ayuno, comía los 3 comidas. Entonces cuando después 1 o 2 días tenía mucha hambre, comía los 3, 4 comidas, 5 comidas en uno. Ay, qué bueno. Y me decía, ¿esto es válido? Y estas preguntas normalmente no te contesto. Bueno, pero en otras palabras diciendo, Dios, mira, mejor no ayunes. Pero haces esto. Esto es lo que quiero. Dios quiere que ayunamos, que nosotros afligimos nuestras almas, clamando con oración y ayunos por las almas perdidas y etcétera, cosas así. Pero cuánto mejor si no puede hacerlo bien, diciendo, mira, ¿no es más bien su ayuno esto? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompen todo yugo. ¿No es que partes tu pan con el hambriento y que los pobres errantes albergues en casa? Y cuando veas al desnudo lo cubres y no te escondes de tu hermano. Ahí es donde nosotros empezamos a buscar necesitados, a poner huérfanos, contactar DIF, recibir niños, buscar a poner una cama, una casa para niños necesitados, a recibir presos cuando salen de la prisión, que tienen madres ahora solteras. Y sigo orando, porque no creo que esta iglesia estamos cumpliendo el llamado de Dios para nosotros todavía en lo que debemos estar haciendo. Buscando necesitados. Estaba orando, ahorita vamos a seguir, pero sigo orando. Las circunstancias en México, necesitados de drogadictos, borrachos, etc. Hay mucha necesidad, pero está difícil cómo acomodar y cómo ver de que la palabra de Dios va delante sembrado, en lugar de nada más tener todo el mundo a su puerta dando comida a gente que no quiere nada con Dios y se acaba los recursos que Dios tiene para la iglesia, para su pueblo, para la familia. Entonces una
balanza muy delicado de ver cómo cuidar primero la casa, pero todavía tener alcance, por decir, de buscar gente necesitada. Porque la gente viene, te engaña, te roba, no quiere nada con Dios y se va. Pero hay un lugar todavía para esto de usar, como dice, usa tu mammon, lo que es malo, por decir, dinero, para alcanzar amigos, para ganar amigos, para que ellos reciban sembrado la palabra de Dios. Hay muchos en esta iglesia que han venido porque recibieron ayuda en una forma u otra. Es la obra de Dios, de ser generosos, de ayudar al vecino que tiene la necesidad, de comprarle comida, de pagar su renta, de buscar puertas para ministrar la palabra de Dios y ser prudentes y sabios para ganar almas con lo que Dios nos ha dado. Entonces, de recibir en casa, tenemos casas para madres solteras. Yo y mi esposa compramos una casa a un lado de la casa de nosotros y la prestamos a una familia necesitada. Y quiero hacer más si puedo yo, si podemos nosotros, si la iglesia puede. Pero Señor, diríjanos, y lo que me ha parado a mí mucho en esta iglesia los obreros. Mi obra principal, yo con mucho gusto, me encantaba cuando tuvimos un centro en zona centro y estaba manejando un centro con 70 drogadictos y haciendo todo el movimiento, pero no puedo manejar un centro de drogadicción y una iglesia. Entonces tenía que decidir uno el otro y lo dejó y bueno, la cosa no funcionó. Entonces las personas que tienen el llamado, los llamados, como a la puerta de esta iglesia hay tantos drogadictos y necesitados, familias, niños, que están olvidados en Misión del Ángel, en esta colonia, en Solidaridad. Qué buenísimo un día tener un comedor, una vez a semana o todas las mañanas que alguien puede venir y sembrar la palabra de Dios y ministrar a estas personas necesitadas con un desayuno o algo. Qué buenísimo sería un alcance ministrando. Esta iglesia está aquí, base. Entonces, ministrando alrededor de nosotros. Yo tengo años, Francisco Madero, la colonia que está cruzando la carretera, Solidaridad, Campestre, Rivera Campestre, Misión del Ángel, los Naranjos, los Pórticos, años y años orando por estas colonias que están rodeados de nosotros, cómo alcanzarlos. Entonces, un día, cómo me gustaría tener levantado este ministerio. La iglesia tiene la capacidad, pero requiere las personas que tienen el llamado de Dios para hacer más de estos tipos de ministerios, de alcanzar y hallar madres solteras necesitadas que quieren buscar de Dios estos tipos de cosas. Entonces, que hay, en lugar de hacer algo
ayunando por costumbre o religión o apariencia, que diciendo Dios a su pueblo que ama de veras a su prójimo como a ti mismo, que sirva a tu prójimo, que no seamos escuchadores, sino hacedores, levantando las cargas de los demás, buscando a los necesitados en lugar de hacer un ayuno, afligiendo mi vida, sacrificando mi cuerpo sin comida, pero ellos viviendo en hipocresía, en lugar de nada más afligiéndome, ayunando, mírame, hacer algo hacia mi prójimo para alcanzarlo. Las personas en drogas, alcohol, depresiones, son personas como tú y yo que hemos salido de esta vida, que el pecado los tienen atados y hay muchas circunstancias en sus vidas que los han llevado a ser así. No tenían buena enseñanza en su casa. El único que han sabido de su casa era drogas, alcohol, etcétera, abusos. Entonces han seguido esta vida. En lugar de juzgarlos, mira los malvados, los drogadictos, darles una comida y ¿puedo hablarte de la palabra de Dios? Y pescar estas almas. Déjame leer en Mateo 9:12, nada más voy a leer. Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprenden lo que significa a los religiosos. Misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Los religiosos estaban haciendo sus sacrificios, sus ayunos, sus oraciones, sus cosas religiosas, pero no amando a su prójimo, sino juzgando a los demás. En lugar de buscar cómo ponerlo en casa, ayudar y buscar realmente almas para Dios. Y sabes que para la iglesia que está muy involucrado en ministrar a huérfanos, la verdad, Mexicali casi no tiene huérfanos. Hay padres negligentes que DIF tiene sus hijos, pero hay muy pocos huérfanos. Casi no hay en Mexicali. Son familias quebrados, drogadictos que no pueden cuidar sus hijos. Casi todos los niños en DIF, y DIF no sabe qué hacer con ellos, hay tantos, tienen padres. Hasta hay tiempos del año, vas con DIF y otros lugares y los niños no están, los mandan todos a sus padres para cuidarlos en las vacaciones. Es una cosa, bueno, no me meto, político. Pero sí, estos niños tienen necesidades. Hay por la vuelta donde vive Juan Rizzo, hay un lugar de, ¿cómo se dice? Cabín, que tenían niños. Una vez en Navidad fuimos a visitarlos y todos estaban con sus padres. Y luego después Navidad, porque no son creyentes, son trabajadores y quieren sus vacaciones, mandan todos a sus familias y luego los recogen otra vez. Bueno, no nos querían dejar entrar ahí para visitarlos
Entonces invitamos unos títeres para entrar y dijeron, oh, títeres pueden entrar, pero ustedes no. Ok, nosotros vamos a entrar con los títeres. Oh, ok, esto sí. Entonces entramos con los títeres para predicar la palabra de Dios. Qué curada. Cuando es una iglesia preocupada por huérfanos, viudas, necesitados, había una promesa para Israel y hay una promesa para nosotros también. Fíjate lo que dice. Cuando tú empiezas a tomar en casa, a cubrir sus hermanos que tienen necesidades de levantar las cargas, y antes de decir esto, mira, déjame decir esto. Si alguien en esta iglesia, Dios está poniendo una carga o tiene una carga para este tipo de ministerio, no es para ser hecho por usted. Escucha. Es para ser hecho con el cuerpo de Dios. Muchas veces los nuevos se sienten una carga y se van, empiezan a hacer una cosa, pero no tienen dirección del pastor, del liderazgo, el apoyo de la iglesia, etc. Entonces, cuando hacemos una obra, lo hacemos como iglesia, con mucha oración, con el apoyo, unidos, con finanzas de la iglesia. No es para andar solo haciendo algo, sino presentarlo al liderazgo para formarlo y hacerlo bien. Y no gastando todas mis finanzas hasta que no puedo y me quebro y la obra se quebra. No, somos una familia. Lo hacemos juntos, bajo liderazgo. Entonces la iglesia que hace esto, nacerá tu luz en verso 8 como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Estamos respaldados por Él. Cuando empiezas a hacer esto, aunque no tiene finanzas y capacidades de hacerlo, nosotros emprendemos y empezamos a movernos para hacerlo, y Dios es la retaguardia. Él guarda nuestras espaldas y empieza a poner todo para hacerlo. ¡Wow! Entonces, invocarás esta iglesia y te oirá Jehová, porque ellos estaban clamando a Dios en sus ayunos, toda su religión, y Dios silencio, no estaba con ellos, no los escuchaba. Pero cuando la iglesia o el pueblo de Dios deja de buscar sus propios deleites, sus propios beneficios, y empieza a entender, estamos para otros, entonces invocarás y Dios va a contestar, clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad. Entonces, en lugar de andar apuntando dedos a cada uno, él hace esto, no está haciendo esto, y la iglesia se une para empezar a hacer esto, quitando esto en medio del yugo amanecedor y hablando mal de todos, quitando la vista de mí, porque no me visita a mí el pastor, cómo no y me apoya a mí, porque en lugar de mirarme a mí, la iglesia empieza a entender de que es por fuera, no por dentro. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligido, en las tinieblas aún nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Hay muchos cristianos bien deprimidos y no se sienten el apoyo y la luz de Dios,
porque están mirando adentro y sus problemas y sus dificultades y sus vidas en lugar de poner la vista para afuera. Y cuando empezamos a hacer esto, Dios empieza a quitar la oscuridad de mí y empieza a brillar aún en el medio de la oscuridad de mi vida, luz como mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, cuando son tiempos secos en mi vida y a lo mejor no tengo para la obra o algo, saciará tu alma. No, hombre, cuando estás y estamos haciendo la obra de Dios, hay tanto gozo. La gente no te va a decir gracias y esto, pero nada más a saber que estoy haciendo lo que Dios quiere de mí. Mi vida va para afuera mientras que Dios va llenándome. Yo voy echándole fuera. Dios me sacia, me llena mi alma con tanto gozo y estoy tan contento, aun cuando la gente está enojado conmigo y no me quiere y no están agradecidos. Yo estoy, está bien, Dios me ama y estoy lleno mi alma. Y dará vigor a tus huesos, te va fortaleciendo también, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, cuando la iglesia, el pueblo de Dios está unido, haciendo la obra de Dios, preocupado por los afligidos y los demás, es como agua viva y recursos y todo que nunca se acaba, y cuando todo está seco, ahí está brotando todavía. Yo no sé cómo, pero cuando muchas iglesias se cerraron en COVID, esta iglesia subió. En el medio de COVID, el año pasado, esta iglesia pudo comprar 2 casas para los ministerios, iglesias que plantamos. Y como no de dinero de los gringos, pero de esta iglesia. ¿De dónde? ¿Cómo? Yo no sé. Pero aún en el medio de seco, este lugar, y yo lo atribuyo parte de que estamos queriendo ayudar madres solteras, estamos queriendo ayudar presos ahí en la prisión, siguiendo de preocuparnos por estas vidas, de alcanzarlos y tener la casa ahí de los hombres que tenemos y ministrar y hacer, buscando cómo y por dónde Dios quiere a servir a otros. Y hemos sido como un manantial de vida, de agua vida, que sigue brotando. Para mí es un milagro. Pero quiero hacer más si puedo. Cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y aquí es, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando entré a la notaría y me dijo, tu grupo civil necesita un nombre, dije, pues Dios me habló cuando estaba ahí leyendo la Biblia, me regañó y me enseñó lo que tuvimos que hacer. ¿Tienes una Biblia? Y la notaría me dijo, sí, pues quitó el polvo, aquí hay una. Entonces le abrí a Isaías 58 y empecé a leer, y serás llamado reparador de portillos.
Aquí dice lo que va a ser el nombre. Me dice, mentiroso, no dice esto. Dame esta Biblia. Digo, pues aquí ten. Y ella miró, y serás llamado reparador de portillos. Entonces ella, en lugar de poner reparador de portillos, estaba tan asombrada de que Dios me había dado el nombre del grupo civil, puso el nombre del grupo civil y serás llamado reparador de portillos AC. Y todos me han dicho todos los años, ¿por qué el nombre está tan largo? Una historia larga. Entonces, la iglesia aquí, este es el grupo civil, tratamos por años y años a registrar esta iglesia aparte y nunca, Capilla Calvario, nunca nos dejó. Entonces yo tenía una idea, dije, ¿sabes qué? Dios me dijo que iba a ser llamado reparador de portillos. Vamos a mandar documentación a DF con el nombre reparador de portillos. Y mandamos los papeles y regresó, sí, de DF en 2 semanas. Dije, años tratando de registrarnos Capilla Calvario Mexicali y no. Y nada más le hago caso, digo, bueno, el nombre es reparador de portillos, a ver. Y en 2 semanas nos dio el sí. Dije, Restaurador, dice, restaurando los muros caídos, para que el enemigo no puede seguir destruyendo la ciudad, para tener muros fuertes, sólidos alrededor de la ciudad, siendo que el enemigo no puede entrar a la ciudad. Los tuyos, hablando de Israel, iban a levantar los muros alrededor de la ciudad. Ya puedes vivir en paz, protegido del destructor, restaurado vidas en ruinas por las manos, muros que estaban caídos. Dios me dijo que iba a poner su santuario en lote 17. Lote 17 es esta esquina, y esta esquina llegó a ser, y ¿sabes qué? Hemos levantado el muro. Cuando levantamos este edificio, y la gente venía y decían, ¿qué es esto? ¿Un almacén? Una fortaleza fuerte, para que las almas destruidas, vidas destruidas en ruinas, pueden venir un santuario para ser restaurado, para ser levantado, para ser protegido. Yo no sé si ustedes aún Dios supliendo un pastor que es muy celoso. Y yo no sé si entiendes en qué aspecto. Yo soy muy celoso para cuidar tu vida. Cuando yo veo un pecado y alguien llega a mis oídos y yo sé que este va a hacerte daño, yo soy muy celoso para la obra de Dios, para ir, aun si te enojes conmigo, para decirte, hey hermano, mira, para ver su vida restaurado, no de mala gana, porque Dios me ha llamado en un tiempo que va a ser muy difícil, para cuidar sus almas, edificar sus vidas, para que los suyos, ustedes puedan ser fortalecidos, edificados, levantados, para hacerlo obra de Dios y alcanzar otros. Pero no como religiosos andando, estoy ayunando hoy, sino a ponerte activo en la obra de Dios. Y la iglesia que hace esto, ¿sabes qué? Fíjate, 13 más. Si
retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneres, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jehová tu Padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Para terminar con esto, cuando nosotros como iglesia o pueblo de Dios hablando, el día santo, no andando mis propios caminos, buscando mi voluntad, ni hablando mis propias palabras, dice que Dios nos va a llevar a las alturas. Dios ha llamado a esta iglesia para recibir la cosecha de esta ciudad, a recibir tanta bendición que no lo podemos contener. Por eso he estado tratando de levantar obreros, edificar. A lo mejor vamos a tener que tomar un año más en esto, no sé, de levantar servidores, porque ya está sembrado, la tierra está quebrado, la semilla está puesta, el trabajo duro está hecho. Estamos en la televisión, estamos en el radio, y en el otro año el plan es vamos a empezar a estar en las colonias. Entonces es tiempo de levantarnos a nosotros para nada más edificar la casa y los graneros, para nada más recibir. Es tiempo de espera que solito va a venir la cosecha. Que debemos seguir sembrando, si debemos seguir trabajando, sí. Pero ¿sabes qué? Aquí un principio en el fin de Isaías aquí, cuando el pueblo de Dios, fíjate otra vez, cuando dejo de hacer mi voluntad, cuando es un deleite, estoy tan bendecido de ver este lugar lleno miércoles. Cuando la iglesia, como estamos haciendo, no buscando mi voluntad, no hablando mis palabras, sino los del Señor. Cuando la iglesia empieza a unirse, levantarse y agarrar la visión de ministrar a los pobres, necesitados, predicar la palabra de Dios, Dios agarra a aquel pueblo y lo levanta hasta los cielos. Cómo me encanta ver, pues, ¿cuántas iglesias en esta ciudad tiene tantos domingos que tenemos miércoles? ¡Qué bendición! Pero tenemos que seguir buscando no mis deleites, no para edificar mis casas y mis cosas, sino buscando la voluntad de Él en lo que Él quiere de mi vida, de mis recursos, de lo que Dios ha puesto en mis manos, porque hermanos, no creo que tenemos mucho más tiempo. Fíjate lo que está pasando en el mundo ahorita, lo que hizo Estados Unidos preparando el camino, el lugar céntrico. Está levantando Satanás su trono ahí. Era un lugar céntrico de todo el mundo ahí para poder ahora atacar a Israel y todos los países. Y wow, yo estoy esperando mi vida, ya me voy. Yo estoy esperando un domingo, miércoles estoy enseñando y ¡plup! El pastor tuvo un ataque de corazón. Van a decir los que no fueron. Y fíjate, muchos tenían ataques de corazón con el pastor.
y ellos empiezan a mirar alrededor y ver, no somos nosotros que mi vida no, de verdad no está entregado a Él y hoy, no puede ser. Y cualquier momento está listo todo. Oramos, si no eres salvo, entrega su vida. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y gracias por lo que tú nos has llamado a hacer y servir. Enséñanos a cada uno que sea tu llamado, tu dirección, tu visión, tus planes para esta iglesia, este cuerpo. Y Padre, si hay alguien aquí que no es salvo, te pido por su salvación. Con los ojos cerrados, si hay alguien aquí que no es salvo, entonces ahorita te invito en tu corazón a clamar a Dios. Pídele perdón, reconoce su pecado, confesando si has matado, robado, lo que has hecho, lo que llega a su mente, pídele perdón. Y le dice, Señor, perdóname y entra en mi vida, sálvame, te recibo en el día de hoy. Recíbelo, Él te ama. Señor, bendice tu pueblo. Gracias por todo lo que nos has dado, tanta bendición. Padre, bendice tu pueblo para que nosotros seamos una bendición para otros. Amén.